Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas noqawalejlla kasani qankuna yachankichis ña kay España suyumantapacha rimarimusaykichis noqaypata sutiymari kay Oruchar p'unchaypi apamusaykichis kay t'uqpa inti Limani nisqata paykuna takinqanku runaqkunaqpa atiynin takiy nispa chayta uyarisun qhawarisun imarayku kay qillqisqa Benjamín Hurtado 6626 nisqa mañarimun kay takiyta uyarinapaq qhawarinapaq chantapis kay takiy runas kasanku kay Chile suyumanta chayrakus mañarisunman runa masinchista Chile suyumanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runasman takiyman chayman hina pichus tinkunqa kay videowan yachanqanku pichus kay takiy kunan rimarisaq Castilla Callupi runa masin. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy miércoles les traigo al grupo Inti Limani. Ellos nos van a interpretar canción del poder popular en quechua, runakunajpa atinin taki, y eso es lo que significa. Esta canción vamos a ver a petición del suscriptor Benjamín Hurtado 6626. También decirles que este grupo es chileno, por lo cual pido a los hermanos chilenos que comenten todo lo que sepan del grupo y de la canción. De esa forma la gente que coincida con este vídeo tendrá buena información. Y como siempre lo que yo entienda, sienta o piense con respecto a la canción voy a comentar, así también ustedes comenten en la caja de comentarios. Alguna pillactamasi suyarispa jawarispa kaitakita y machus son cachis ya imagina calgarimuchis kunan callarina uyarina. Ya empezamos. Mucha gente. O es una victoria o es una marcha. No lo sé, ya entenderemos mediante la canción. Ancuna Jaurizankichi Yactamasis. Allende presidente, el pueblo arrasó los reductos momios. Oh, no entiendo eso. Si ustedes me explican momios qué es. Pero bueno, si dice arrasó, eso significa que ganó. Vamos a seguir escuchando. Qankunapis llaqtamasi suyay ñawriykichis qankunapaq ichapis qankuna yachankichis imanin munanchis momios nispa chantapis arrasó nisqa chay atipan nimunan chayta ichapis umalliqman yaykun chayman hina raymish ruwarinku kunan uyarina. Que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos. Una canción muy clara es, dice todos los chilenos, se refiere a todo un país, a trabajar juntos, hombres y mujeres, por levantar el país. Es importante porque dice esto, porque en las elecciones, cuando se hace en un país, hombre y mujer tiene que saber elegir a una persona, no porque se sepa vestir, no porque es bonito, no por eso. No vayamos a elegir a un presidente como elegimos la ropa para vestir. Tenemos que elegir a un presidente según sus pensamientos, ideas, proyectos. Y los proyectos en cuánto tiempo va a realizar y de dónde va a sacar ese dinero para realizar dicho proyecto o qué es lo que va a ceder, con qué países quiere hacer negocio. Todo eso tendríamos que saber antes de que se hagan las elecciones. Pero veo que en este caso arrasó Allende, el presidente Allende, quizás el pueblo chileno estaba de acuerdo con él. Por eso han hecho una fiesta, porque yo veo que es una fiesta, porque dice, hombres y mujeres, tenemos que levantar el país. Eso está bien, porque ahí no hay multigénero, se puede decir, como hoy en día existe, porque cada vez la sociedad se va dividiendo y cada vez hay privilegios para muchos y para los que realmente necesitan, como los cieguitos,
los cojos, los enfermos y esos no tienen privilegios. Pero el resto sí, para todo hay. Pero yo creo que eso no son derechos, sino son deseos de personas. Pero eso es otro tema, pero ustedes creo que me han entendido lo que quiero decir. Si ustedes están disfrutando de este vídeo, aquí en el canal hay más vídeos para que ustedes puedan ver y así también pueden sugerir a sus artistas preferidos. Qankuna uyarisawankichis llaqtamasiis paykuna ninku noqanku kasayku hatarichinaykupas kasuyunchistani warmis qaris hap'inakuspa makinchismanta tukuy hatarichinanchis tiyan achay sumaq huk suyutaqa hatarichinan tiyan tukuy llawarayllus pichus kawsanku chay suyupi chayman hinas runaqa yachanan tiyan pitachus chikllanqa umalliqpa gobiernoman yaykunanpaq imarayku mana chikllanachu imaynatachus p'achanchis sapap'unchay chikllanchis o sapapunchay imatachus mikhunchis chikllanchis chay hinata mana noqanchis chiklananchis tiyan umalliqta sumaq yachayniyuqta sumaq wakichiyuqta imarayku mayachasun chayri chanta pantarpanqa gobiernomi chayri pi huchayuq kanqa noqanchis mapaychu noqanchis chiklanchis paykunataqa yaykunanku entonces pitaq pantan noqanchis ¿sí? Chayraykus noqa nini kay pachapiqa unayqa warmis qaris hap'inakuspa sumaqta llank'aq kanku ichapis chay suyupi chayman hina kay umalli Allende nisqa atiparqa chayman hinata hatun raymitas hina ruwarqanku chayraykus kay taki kunan uyarina chantapis qankuna astawan takiykunas uyarimunankichis kay hinata masqarinkichisman kay canal chay chika videos karisan qankunapaq qhawarikunanchispak uyarikunanchispaq chayman hina mañamuychis imataki runatachus qhawarikuy uyarikuy munankichis kunan uyarinallapuni. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Será el pueblo quien construya un pueblo diferente, no el presidente. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros somos los responsables de que una persona entre a la presidencia, porque nosotros lo elegimos. Y si elegimos mal, pues el presidente será mal. No echemos la culpa cuando un presidente haga mal o cuando el presidente dirija sus proyectos y dé a ministros y esos ministros corruptos roben. No va a ser su culpa de ellos, va a ser nuestra culpa porque nosotros no hemos sabido elegir a un presidente. Muchos de los presidentes están ahora mismo en Sudamérica, más que todo en mi país, en problemas de mujeres. Ni siquiera es problemas, ¿cómo les puedo decir?, de cambiar una ley o de aprobar una ley. No, es de mujeres. Y están sacando todos los trapos sucios cuando deberían sacar en ese momento que ocurrió. Ahora sacan porque están en guerra por quedarse en el poder. Entonces, por eso digo, y por eso dice, el pueblo es el que realmente tiene la obligación de saber elegir. Por eso dice la letra, para mí, ¿no? No sé si ustedes entienden. Kankuna uyarisankichis tukuy llaqta hatarichina tiyan suyuta map kay umallichun imarayku chaytani noqanchik chiklanchis noqanchis sumaq chiklasun chayri sumaq rinqa suyunchis mach sumaq chiklasun p'achayanchista imaynata chiklanchis hina chiklasun chayri mana sumaqchu kanqa entonces pi pantan noqanchis pantanchis noqanchis huchayuq kanchis charayku chaytani kunan uyarinallapuni. Muy importante por eso, saber elegir. Y también la gente cambiar, no seguir los pasos de los corruptos. Tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno.
presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile. Esta canción para mí es como un himno, no sé si para los hermanos chilenos también, por todo lo que dice en la canción. Al mismo tiempo dice, echaremos a los yanquis con su idioma siniestro. También estamos aquí para defender Chile y viviremos libres. Eso es importante. De echar podemos echar a quien quiera de nuestros países, además a todos los que queramos echar. Pero también tenemos que saber en este mundo que todos necesitamos de todos, no podemos desenvolvernos solos en este mundo. En conclusión, sí se puede echar a un extranjero a su país, pero también es importante aprender su idioma, porque si nosotros aprendemos su idioma, sabemos qué planes tienen, entenderemos cuando ellos empiecen a hablar su idioma. Pero si no aprendemos su idioma, no sabremos ni sus planes ni lo que quieran hacer con nosotros, porque seguiremos ignorando lo que quieran hacer con nosotros. Pero mientras aprendemos su idioma, eso no significa que le estemos dando valor, más lo contrario, es una forma de autoprotegerse. Nosotros por eso mantenemos nuestras lenguas maternas para podernos comunicar. Por eso algunas culturas siguen viviendo, porque mantienen su cultura, mantienen su idioma materna, porque de esa forma empiezan a hablar planes concretos para poder desarrollarse o poder ser libres, ¿no? Porque todos hemos nacido libres, eso lo tenemos que tener bien claros. Estamos amarrados aquí, eso es diferente. Noqanini llaqtamashishkay uyarinkichis, kay imaynatachus kaynin llankista wich'una, runa siminchik kamillay nin. Ari wich'usunman, mana nimanchu mana. Runa simin yachaqananchis tiyan imarayku. Chayman hina yachasun imatachus ruwaymunan noqanchista, chayman hina yachasun imachus paykuna wakichisanku noqaykunapaq, paykunapaq, tukuy ima chayta. Chaypaq yachananchis tiyan. Noqanchis runa siminchis rimarishpaqa yachanchis imatachus wakichisanchis, imatachus munanchis. Kawsay munanchis kacharisqas chayri, yachananchis tiyan. Chayman astawan kallpachakusun, chayta noqa niyman. Kunan qankunata mañaykichisman yanapanawaykillista qhawarinaykichis kay videosqa qallarisqanmanta hasta tukukunan maksituykichis uqharichis munani nispa qumuychis chanta qillqirichis chanta chaskita hina apachiychis chantapis k'aytuta hina paypalman saqarisana qankuna munasqaykichis churamunaykichis. Gente, como siempre les pido que ayuden viendo los vídeos de principio a fin, dando me gusta, compartiendo, suscribiéndose, comentando. También les dejo el link de PayPal para hacer sus donaciones. Ahora vamos a continuar. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Pues todos tenemos la obligación de construir un país diferente y un continente diferente, ¿no? Una canción preciosa. Alguna imataninkichis llaqtamasis tukuyninchis munanchis suyunchis uqhariyta ñawpaq mapayta, chay imagina hatun hallp'a Sudamérica wiñanman, kay hina uyarikunchis kay hina takiyta, chantapis apachimunani hatun napaykunata hatun k'api makiyta pichus qhawarimusawan, pichus chaskikamun, pichus qillqaykamun, pichus mañarimun takiy runata qankunapaq tukuypaq hatun napaykunawan hatun k'api makiyta apachimunkichis. Gente, como siempre, mando saludos a todos los que se han suscrito, a aquellas personas que me envían mensajes, sugerencias, a aquellas personas que constantemente me apoyan y a aquellos
personas que por primera vez también me están viendo y a todos ustedes, pues un gran saludo y un gran apretón de manos y también que tengan un buen día. Veremos en qué se termina la canción. Bueno, se terminó ahí. Inti Illimani, canción del poder popular. Runakunaqpa atiynintaaki es. 1970, imagínense, para esa época yo ni siquiera era un proyecto, ¿me entienden? Porque yo después de 6 años nací. Bueno, espero que les haya gustado y como siempre ustedes lo que piensan, comenten. Luego también lo que sepan de los artistas de esa época más que todo, ¿no? Cuenten. De esa forma nos vamos a ir conociendo más. Bueno, hasta aquí este otro vídeo, gente. Qankunapish llaqtamash ñawiripuykichis ichapish yachankichis hasta unuqamanta. Qillqarimuychisa kay kamalla kachun allin pachiwaq videopi tinkus.